Hola cuarentenials, es 3 de junio, tenemos un solcito tímido acompañándonos, está bastante lindo el día, así que hubiera sido un hermoso día para marchar, pero acá estamos, cuarenteneando. Una vez más, esta cuarentena no nos deja salir a la calle a manifestarnos por tantas vidas robadas. Estoy aquí vestida para la ocasión. Hoy además 3 de junio se cumplen 2 meses que partió de este mundo una mujer grande, maravillosa, inmensa, una gran luchadora que está conmigo siempre. Hoy se hace más presente porque es un día de lucha, así que con el permiso de ustedes nos va a estar acompañando a lo largo de esta clase de hoy. Qué vergüenza Natalia, lamento mucho no haber grabado toda esta clase con la escarapelita puesta en mi corazón. Hoy 3 de junio, aparte de ser el día de Ni Una Menos, es el 250 cumpleaños de nuestro queridísimo Manuel Belgrano, un gran luchador, un gran sacrificado por nuestra patria, al cual le debemos mucho, así que quiero recordarlo con el hecho de que fue un gran defensor de la educación pública. Creía que un país bien educado no iba a poder ser sometido, y aparte Manuel Belgrano fue un gran defensor de la educación de las mujeres. Él sostenía que las mujeres somos la piedra fundamental, las encargadas de la educación, de sembrar las primeras semillas de amor por la educación y la cultura en el seno de la familia, en el cuidado de nuestros hijos. En ese momento estaba solo a cargo nuestro, y también señalaba como una deficiencia el hecho de que los hombres, siendo los que habían tenido el privilegio de haber tenido unas mejores posibilidades de acceder a la educación, que no se hicieran cargo de la educación de los niños. Entonces, Manuel señalaba estas cuestiones y defendía la necesidad de que las mujeres tuviéramos posibilidades de educarnos en pie de igualdad con respecto a los varones. Así que allí va nuestro homenaje a Manuel en esta clase de 3 de junio. Hoy vamos a hablar de deriva génica. La deriva génica es entre los factores de cambio evolutivo, aquel que está ligado con el azar. Hay cuestiones azarosas que ocurren y que no tienen nada que ver con la viabilidad de los individuos, con su potencial reproductivo, con las condiciones benéficas o deleterias que pueda conferir un determinado alelo o un determinado genotipo. La deriva génica está dada por cuestiones absolutamente azarosas, y es allí donde las leyes de probabilidad influyen. Entonces, si ustedes se acuerdan que cuando hablábamos de Hardy-Weinberg habíamos dicho que una de las condiciones para una población ideal era que el tamaño fuera lo suficientemente grande como para que las leyes de probabilidad se cumplan. En este caso, justamente cuando vamos a estar hablando del azar y de las leyes de probabilidad, el tamaño poblacional es un factor importantísimo. La deriva génica ocurre en todas las poblaciones, no es necesario que una población sea pequeña para que haya deriva, ocurre en poblaciones grandes, vamos a ver un ejemplo de eso, pero tiene un impacto muchísimo mayor en poblaciones pequeñas, y vamos a ver ahora todos los ejemplos correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden cambiar las frecuencias alélicas, las frecuencias génicas, por cuestiones simplemente azarosas. Es decir, hay evolución que ocurre por cuestiones simplemente azarosas. Por supuesto que entre los teóricos de la biología evolutiva existe muchísima discusión respecto de la importancia que estos procesos azarosos tienen en términos generales en la evolución. Muchos creen que son desestimables, mientras que otros creen que han tenido una gran importancia en la evolución de grandes grupos, de la aparición y desaparición de ciertos filos. Hay filos que existieron en los comienzos de la vida y que actualmente ya no existen, y se considera que el azar pudo haber tenido un papel importante en la desaparición de esos filos. Todas las poblaciones sufren cada tanto algún evento catastrófico que hace que determinados individuos puedan sobrevivir independientemente de tener ciertas aptitudes, cierto fitness biológico particular.
es decir, sobreviven por azar. Por ejemplo, en el caso en que hay una catástrofe como un terremoto, los individuos que puedan sobrevivir a ese terremoto no tienen nada que ver con sus aptitudes reproductivas, con sus aptitudes biológicas, sino que tiene que ver con cuestiones muchísimo más azarosas, como por ejemplo el lugar en el que estaban en el momento en que el terremoto ocurrió, haberse enterado unos minutos antes de haber podido irse, o tener un lugar donde guarecerse, o que en ese sitio el terremoto no haya sido tan fuerte. No tiene nada que ver con sus cuestiones de aptitud, sino que ocurre de manera absolutamente azarosa. Y estos cambios pueden alterar muchísimo la presencia o ausencia de determinados alelos, las frecuencias de determinados alelos. Se estudian algunos casos particulares de deriva génica y tiene como consecuencia la pérdida de algunos alelos, los cambios drásticos en las frecuencias, la fijación de algunos alelos en la población por pérdida de otras alternativas, y también puede haber una sobrerepresentación de alelos raros en algunas poblaciones. Vamos a empezar con el ejemplo de las cucarachas de mi casa. Como no me gustan los insecticidas, no me gusta usar insecticidas y muchísimo menos aerosoles, uso el revolucionario método del chancletazo. En estos días tan cuarenténicos que estamos todos de pantufla fácil, podemos salir a cazar cucarachas. ¿Y qué hacemos? Supongamos que tengo en mi casa una población de 50 cucarachas y estoy de mucha suerte y engancho 20 y alcanzo a matar 20 cucarachas de mi casa. ¿Sí? 20 de 50 es un 40%. El 40% de las cucarachas a pantuflazo limpio logro matarlas. Ahora resulta que entre esas 50 cucarachas, supongamos que para un determinado gen hay 2 alelos, pero hay un alelo que es muy raro, muy infrecuente, ¿sí? Entonces llamémosle A mayúscula el dominante y A minúscula el recesivo. Y supongamos que hay de esas 50 cucarachas, 49 son homocigotas dominantes y tengo una que es heterocigota. Llamémosle Babi, ¿les gusta? Babi la cucaracha. Bueno, la cucaracha Babi es heterocigota. Entonces tengo 49 homocigotas dominantes y una heterocigota, que es Babi. Ahora, supongamos que en esa cruzada de pantuflas que emprendo contra las cucarachas de mi casa, entre esas 20 mato a Babi. Entonces, de pantuflazo limpio en pantuflazo limpio, acabo de eliminar completamente un alelo en la población. Ese alelo estaba representado en esa única cucaracha y tenía, si tengo 50 cucarachas, tengo 100 alelos, porque son diploides. Y si tengo a Babi teniendo un alelo, quiere decir que de los 100 alelos que tengo en la población, uno era el alelo recesivo. Ese alelo estaba en la población en una frecuencia de 0,01 o del 1%. Y de un solo pantuflazo yo lo puedo eliminar. Es decir, desapareció de la población. ¿Se entiende? La otra opción es que de esas 50 cucarachas haya matado 20 y justo a Babi no lo agarré. ¡Qué lástima! ¿Qué pasa entonces? Bueno, la cucaracha Babi quedó. Sigue dentro de mi casa. Voy a tener que emprender serias medidas. Quedó la cucaracha Babi en casa, pero ahora en vez de ser 1 en 50 es 1 en 30, con lo cual la frecuencia del alelo aumentó de haber sido el alelo recesivo, de haber sido 1 de cada 100, porque acuérdense que eran diploides, ahora es 1 de cada 60, porque hay 30 cucarachas, es decir, 60 alelos, y de esos 60 alelos, 1 es el alelo recesivo. Entonces ahora pasó de tener una frecuencia del 0,01 a tener una frecuencia del 0,01666666. Es decir, de haber estado en un 1%, ahora está en un 1,7%, casi el doble, casi se duplicó la frecuencia en la población. Eso tiene que ver con distintas aptitudes biológicas o reproductivas de Babi, nuestra cucaracha. No tiene nada que ver. Tiene que ver con cuestiones azarosas de que en ese caso yo alcance a encontrar 20 cucarachas en mi casa y a Babi la maté o no la maté. Y en función de haber matado o no matado a Babi de un pantuflazo,
la frecuencia alélica puede variar de estar en un 1% a estar en un 0% o a estar en un casi un 2%. Eso tiene que ver con el azar. ¿Y por qué es importante el tamaño poblacional? Porque imagínense ahora un 1%, pero en una población de 1.000.000 de individuos. Vamos a suponer que no hay 1.000.000 de cucarachas en mi casa. Y mucho menos que no hay 10.000 babis en mi casa. Vamos a suponer que volvemos a la UNDAP después de todos estos días de cuarentena y las cucarachas avanzaron sobre el territorio. Nos tenemos que dedicar a descucarachizar. Y nos tenemos que dedicar a descucarachizar la UNDAP, ¿sí? Pero como somos ambientalistas y no vamos a fumigar, nos dedicamos a descucarachizar a pantuflazo limpio. ¡Pa, pa, pa, pa! Y nos ponemos a bailar el mambo de las cucarachas, que hace tiempo todos me decían que no lo conocían, pero ahora no se van a poder hacer los tontos porque se los voy a poner después de este video, la canción de Los Piojos que canta: yo te adoro, cucaracha, cuando bailan mi mambo. Fumigator se llama. Volviendo a las cucarachas de la UNDAP. Tenemos 1.000.000 de cucarachas en la UNDAP. En 1.000.000 de cucarachas vamos a tener 2 millones de alelos para ese determinado gen. Y supongamos entonces que mantenemos una frecuencia del 1% de alelos recesivos para esa determinada característica. El 1% de 2 millones de alelos es 20.000 alelos. Ahora, la probabilidad de que matando a pantuflazo limpio a esas cucarachas matemos justo a todas las que tienen el alelo recesivo es bajísima. O la probabilidad de que matando a pantuflazo limpio no toquemos ni una de las que tienen el alelo recesivo es bajísima. Entonces, esto funciona de la misma manera que cuando hacemos estadísticas y decimos que tenemos que tener un N grande, un muestreo grande. Ocurren errores de muestreo por azar y esas cuestiones azarosas pueden sesgar los resultados. En la deriva génica ocurre lo mismo. Por cuestiones azarosas puede haber errores de muestreo y algunos alelos pueden perderse por azar. Eso puede ocurrir en todas las poblaciones, en todos los tamaños poblacionales. Los errores de muestreo ocurren siempre, pero son muchísimo más frecuentes. Es mucho más probable que ocurra. Diría que es casi inevitable que ocurran cuando estamos hablando de poblaciones pequeñas. Siempre se compara con los juegos de azar. Por ejemplo, si tiramos la moneda, la probabilidad de que si tiramos una moneda caiga cara o seca es la mitad y la mitad, por supuesto, si la moneda no está cargada. Si tenemos un número de tiradas pequeñas, puede ocurrir que la moneda nos caiga en cara 2 veces, 3 veces, 4 veces. Sí, lo mismo los dados. Existe la generala. ¿Podemos tener una generala? Sí, es difícil, pero podemos tener una generala. Pero a medida que aumentamos el número de tiradas, las probabilidades de tener una combinación específica de números van disminuyendo. Por eso es tan difícil sacar generala, mucho más sacar la doble, por supuesto. La escalera también es muy difícil, a pesar de que está muy baja puntuada, es mucho más fácil sacar un full que sacar una escalera. Tachame la doble, chango. Lo mismo ocurre entonces cuando hablamos de muestras. A medida que aumentamos el tamaño de la muestra, la probabilidad de que por azar ocurra un evento muy particular es bajísima. La probabilidad de que por azar justo matemos a todas las cucarachas que tienen el alelo recesivo en una población de 1.000.000 es muchísimo, pero muchísimo menor que la probabilidad de que por azar matemos a todas las cucarachas que tienen el alelo recesivo cuando todas las cucarachas es 1, o sea, Babi. Entonces, nuestra cucaracha Babi nos va a abandonar, se va, chao, chao Babi, chao, no te vamos a extrañar. Tachame la doble, chango.